le decía, estábamos atentos a los ingresos por una cuestión de hechos que han ocurrido en la zona, pero bueno, venimos bien, todos los acreditados están ingresando como corresponde. Ricardo, bueno, vamos a hacer las palabras iniciales. Para los que no nos conocen, somos de la Fundación Progreso y Libertad, somos una ONG, un ateneo, como se suele decir o nombrar, buscando en educar y generar el debate sobre las ideas de la libertad. En la zona, Ricardo les comentaba que usted nos ha visitado por lo menos durante los últimos 6, 7 años, ha estado viniendo a la zona todos los años, y es un estudioso de la economía de la zona, con lo cual va a haber preguntas seguramente sobre el perfil productivo local. El público es bastante heterogéneo, hay gente del sector hidrocarburífero, de la agencia que se revincula a Neuquén, Texas, y Vaca Muerta, de los clústeres que estudian en la zona, del sector frutícola, sector de estudiantes y sector de líderes locales, o por decirlo de alguna forma. Les quería comentar, y paso un poco para que Juan Manuel cuente el apoyo de la Fundación Naumann. Esta actividad se hace conjunto con la Fundación Friedrich Naumann y la Fundación Cívico-Republicana. La modalidad de preguntas va a ser mediante el chat, y vamos a tratar de seleccionar el tipo de preguntas más adecuadas. Así que bien, Juan Manuel, te cedo la palabra para que cuentes la importancia de esta reunión y por qué estamos aquí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los que están hoy presentes virtualmente, y como bien dijo Pablo, en nombre de la Fundación Friedrich Naumann, queremos darle las bienvenidas a todos, y también especialmente a Ricardo López Murphy, quien siempre nos acompaña en estas charlas en todo el país, y en esta oportunidad, a pesar del coronavirus, no nos vamos a detener, así que la estamos haciendo también con Ricardo por estas plataformas. La Fundación Friedrich Naumann, como ustedes no conocen, es una fundación de origen alemán que promueve las ideas de libertad ya hace más de 30 años en todo el mundo, y aquí en Argentina también, claro, trabajando con todas nuestras contrapartes locales, como es el caso de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén y la Fundación Cívico-Republicana que representa nuestro invitado hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejamos con Ricardo. Muy bien, buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo interactuando con ustedes. Más me hubiera gustado estar visitando la ciudad de Neuquén y poder lógicamente compartir acciones como lo hemos hecho todos los últimos años. Pero, digo, todos reconocemos la realidad de una circunstancia muy adversa, así que vamos a tratar de adaptarnos a esta limitación y en un sentido positivo superarla, es decir, que el virus no pueda con nosotros ni interrumpa, al menos en parte, las actividades que teníamos pensadas y programadas. La exposición de hoy va a constar de 4 secciones. En la primera voy a explicar el genoma económico del coronavirus, por qué ha hecho esa, digamos, acción devastadora sobre la economía mundial. En segundo lugar, vamos a entender los impactos que ha creado sobre todo los países, con algún énfasis mayor en los países emergentes. En tercer lugar, vamos a reflexionar sobre en qué ha consistido las políticas públicas que han seguido los países avanzados y nuestros vecinos, y cómo se compara con lo que ha hecho el gobierno argentino, tanto en cuestiones institucionales, sanitarias como económicas. Y por último vamos a reflexionar sobre, digamos, 2 temas que son decisivos. Uno es cómo financiar este esfuerzo, y segundo, qué economía podemos tener después del coronavirus. Es decir, mi hipótesis es optimista en este sentido. Creo que lo vamos a sobrevivir. En consecuencia, nuestra reflexión está muy vinculada a
¿qué hacer? Primero, muy importantemente, porque estamos teniendo grandes dificultades en eso, cómo financiar este esfuerzo y luego cómo reorganizar la economía, porque en un mundo que va a estar económicamente devastado, no es menor tener claro estratégicamente las limitaciones y los límites, las restricciones que vamos a tener. Bien, conocido el mapa de ruta, vamos a enfocar los temas. En primer lugar, ¿qué es el coronavirus? ¿Cuál es el genoma económico? Básicamente es una inmensa contracción de la oferta de trabajo aplicada a la producción. Esa contracción se da o por pánico de los actores sociales o por órdenes del gobierno, pero en ambos casos lo que implica es una dramática caída del total de bienes y servicios disponibles. Mi cálculo es que semana de parálisis perdemos un punto del producto, o sea, debemos ya llevar al menos 5 puntos de pérdida del producto por esto, y bueno, prorrogarse las cuarentenas, ya sea más o menos restringida en algunos países como Chile, Uruguay, se habla de números más pequeños, 0,6, 0,7, porque la cuarentena es menos brutal que la que estamos sometidos, al menos en la capital federal, es de una dureza excepcional. Esa caída en la oferta laboral produce una caída también en la demanda agregada, porque debido a la crisis de ingresos o a los temores sobre crisis de ingresos, la gente restringe, o a la imposibilidad de interactuar, restringe fuertemente su consumo, y qué decir la inversión, y en esas condiciones, a la caída en la oferta agregada, se produce una caída en la demanda agregada, y esa interacción es la que se coadyuva para producir un derrumbe del nivel de actividad de la magnitud que yo les señalaba. En eso hay consenso a nivel mundial, que es la crisis más severa. Nuestra generación no vivió ninguna crisis como esta. Cuando digo nuestra generación, estoy pensando la de mis hijos y la de mis nietos, o sea, estoy en un espectro amplio de personas. Probablemente la única crisis asimilable a esta es la de los años 30, en magnitud, no en característica, pero sí en magnitud, y eso nos debe dar una pista del problema enorme que enfrentamos. El segundo tema, que es muy importante para la política que hay que seguir, es la hibernación. ¿Cuál es el símil más asimilable a la parálisis que tenemos? Bueno, la hibernación de los osos a alta latitud. Los osos, ustedes saben, a altas latitudes cazan salmones durante la primavera, el verano y el invierno, y el otoño, y luego hibernan. ¿Qué quiere decir que hibernan? En el momento que hibernan no pueden salir a cazar salmón, están refugiados en sus cuevas, no pierden energía, pero ingieren pocos recursos. Esto es el símil de los osos, son los miembros del sector privado que son obligados a parar su actividad por el gobierno, y en consecuencia no pueden afrontar sus gastos salariales, y los deberá afrontar al menos en una fracción el gobierno, y los miembros del gobierno que tampoco están, piénsenlo como una economía de guerra. La lucha contra el virus es una guerra prácticamente, donde está el sector salud comprometido, la Fuerza de Seguridad, la Fuerza Armada, algunos estamentos del Estado y todo lo que se diseña como producción crítica y que tiene que seguir trabajando, y el resto está hibernando. Y por consecuencia requiere menos recursos. Algunos cálculos que yo he visto es que los gastos bajan aproximadamente entre 40 y 45% al no tener que ir a las actividades, a no poder realizar la mayor parte de las actividades, y es esa menor ingesta de recursos lo que da espacio a financiar la economía de guerra. El tercer tema
con esto voy a cerrar la cuestión del genoma económico, el coronavirus. El tercer tema es la incertidumbre. Y acá hay dos tipos de incertidumbre que son devastadoras. Una es la incertidumbre sanitaria. No hay todavía, uno puede pensar que está más cerca una terapia para atender a los que caen presa de la enfermedad, y no hay disponible tampoco una vacuna, una inmunización para, digamos, para poder soportar el virus. Ambas cosas me parece que están cerca, o sea, yo creo que probablemente hacia el último trimestre de este año tengamos disponible una vacuna y probablemente antes tengamos disponible tratamientos que aminoren los casos críticos, que están muy, no es de alta mortalidad, está concentrado en personas de alta edad, o con covalencias o con comorbilidades, por ejemplo, la alta presión, la diabetes, las dificultades pulmonares, los inmunodepresivos, digámoslo, la obesidad es un causante de problemas muy serios. Esa incertidumbre, lógicamente, está metida en la gente y produce, en muchos casos, un retraimiento del trabajo por pánico. Es decir, ustedes recuerden las 3 dimensiones psicológicas. Una cosa sana es tener temor para no actuar irresponsablemente. Otra cosa ya más complicada es tener miedo, que es una forma de temor más aguda, que a veces bloquea. Y una tercera dimensión, que ya es patológica, el pánico. O sea, y parte de las reacciones de los gobiernos, digamos, hay gobiernos como el sueco, con mucha representatividad, con mucha capacidad de tomar medidas muy difíciles. Los suecos se han lanzado a pasar el coronavirus sin cerrar las clases, sin tomar ninguna de las medidas que hemos tomado otros países. Con, digamos, el riesgo que los que se enfermen, muchos se pueden morir, pero, digamos, con la búsqueda explícita por sus epidemiólogos de lo que se llama la inmunización del rebaño, es decir, la inmunización de la mayor cantidad posible de la población. Eso iba a intentar Gran Bretaña al principio, pero no se animó a hacerlo, no se animó a sostenerlo por digamos, ustedes saben, el Imperial College sacó que podían morir 800.000 y ahí no hubo forma de aguantar la política de inmunización del rebaño. Suecia la aguantó, como la aguantaron varios países del este asiático, yo diría, con mucho menos costo en materia económica, que es un tema muy complicado porque el costo en materia económica va a ser devastador. Entonces, eso produce también, en la cuestión económica, la caída del nivel de actividad es enorme. Lo que se sabe en el mundo que hay que hacer para volver a la actividad es tener, bueno, las condiciones higiénicas del caso, la distancia, y sobre todo testear. El problema de testear es que uno tenía que haberse provisto de test. Argentina, si ustedes ven los números, da pocas personas contagiadas, pero también da muy bajo el nivel de testeo, lo cual hace sospechar que parte de la baja impacto de la pandemia tenga que ver con un bajo nivel de testeo. Es muy notorio eso respecto a nuestros vecinos geográficos, Uruguay y Chile. Bien, entonces el tema económico es: tenemos que volver a trabajar, eso sabemos que es inevitable pronto, eso se hará por segmentos, seguramente con los más jóvenes. El nivel de testeo ha venido subiendo en Argentina, debemos estar a 12 veces lo que estábamos antes, tenemos que crecer todavía mucho más, o sea, tenemos que avanzar a números de
probablemente 10 veces lo que estamos testeando ahora, o sea, testeamos 12 veces más que antes y tenemos que testear 10 veces más que ahora. Probablemente tengamos que hacer en las empresas y en todos lados, no solo temperatura, si es posible test, y si no, medición de oxígeno en sangre, o complementariamente, pero digamos, todos esos mecanismos nos van a permitir un retorno al trabajo, sobre todo la gente más joven, donde la mortalidad abajo de 60 años es extraordinariamente baja. El tema económico ahí es muy simple. A 1% de caída del PBI, estamos muy cerca de tener la crisis más grave que hayamos tenido en nuestra historia. Por eso ya sabemos que vamos a tener que abrir, ahora ojalá se haga de la manera más lógica e inteligente. El impacto de esto, el segundo capítulo de mi exposición. El impacto puede ser subdividido en 5 grandes causas o 5 grandes efectos que seguramente van a ser muy interesantes e importantes para nosotros. El primero es la caída del PBI a nivel mundial, que produce un mercado mundial más chico. Por eso todos los países que nos rodean han devaluado, sobre todo Brasil ha devaluado mucho, y esa devaluación es para crear un espacio competitivo, haber que vender en un mundo mucho más difícil, y parte de la caída del nivel de vida es porque ustedes saben que si el tipo de cambio es más alto y usted no corrige para el gasto público, para los salarios, para las jubilaciones, eso baja el nivel de vida, y eso es lo que han estado haciendo los brasileños, los chilenos, los uruguayos, y yo creo que no va a haber más remedio que hacerlo acá para adaptarnos a un mundo donde el mercado va a ser más chico, va a ser difícil, y nuestro cordón umbilical es justamente las exportaciones. O sea, en Argentina va a poder vivir y sobrevivir de acuerdo a lo que exporte. Porque no tiene crédito para sustituir por crédito el financiamiento de sus importaciones, y por lo tanto va a tener un nivel de vida que le fije en sus exportaciones. Eso no es un tema menor, porque desde hace varios años, desde el 2014, el país no acepta que ha caído el nivel de precios de sus exportaciones y no se ha podido adaptar. O sea, se ha adaptado en parte traumáticamente durante el 18 y el 19, pero gran parte del discurso de la coalición de gobierno que está gestionando hoy era que el problema se debía al gobierno anterior. No, al gobierno anterior se le puede atribuir no haber sabido actuar en el 2015 y enfrentar la crisis con todo el rigor que ésta tenía. No se le puede objetar, si usted quiere, lo poco que hizo, pero hizo en materia de corregir los desequilibrios durante el 2018 y el 2019. Como el debate estaba confundido, ese problema lo arrastramos a la crisis, pero mejor que lo tengan claro de ahora en más, porque si antes era, digamos, una restricción que nos iba a estar golpeando, nosotros estábamos en una severa crisis en enero y febrero antes del coronavirus, ahora va a ser mucho más intensa. El segundo aspecto es la caída del precio de las commodities. Esto es particularmente importante para nosotros. El coronavirus produce en las commodities 3 efectos brutales. Uno sobre la energía, donde produce un derrumbe del precio del petróleo. El derrumbe no se ha podido compensar ni con las caídas de producción de los países de la OPEC, y tampoco se ha podido, tampoco se ha podido controlar, llevando los almacenajes a niveles extraordinarios. O sea, nunca el almacenamiento ha estado tan grande. Fíjense que en Texas el precio cayó a niveles negativos. Cayó a niveles negativos porque no había dónde ponerlo el petróleo. O sea, se producía y no había dónde ponerlo. La caída de la demanda de 100 millones que se producían y se consumían antes del coronavirus, la demanda cayó a 70. Ahí sobran 30 millones que rápidamente ocupan los almacenajes, y después el precio entra en caída libre.
Los metales, por ejemplo, como el cobre de Perú y Chile, o el hierro de Brasil, van a caer en proporción a la caída de la actividad económica, que estará en el orden de los 2 dígitos en el mundo. Y finalmente los productos agrícolas, que van a caer un poco menos, van a caer un poco más los que tengan simpatía con los combustibles, como el maíz para el etanol o el biodiesel. Caerá un poco menos el trigo, prácticamente no ha caído desde que comenzó la pandemia. O sea, si uno tuviera que hacer una síntesis, no para Neuquén, pero sí para el conjunto de Argentina, nuestro plexo productivo de commodities agrícolas, como lo que menos va a caer va a ser la alimentación, debería dar en principio una ventaja al país, como se la da a Uruguay, como se la da a Brasil, como se la da a Paraguay. ¿Qué es lo que compensa esa ventaja que deberíamos tener? Lo compensa la fragilidad con que entramos a la crisis. Nosotros entramos a la crisis con una gran fragilidad que, si uno la tuviera que simplificar, está especificada en la altísima tasa de inflación, en un sistema fiscal absolutamente desfinanciado, en una crisis de deuda, y yo diría en unas muy bajas reservas internacionales que actúan casi como un collar que nos ahoga. En ese contexto, yo diría que las condiciones originales compensan en parte que no estemos tan mal con las commodities y que en alguna medida, si somos inteligentes, no atrasamos el tipo de cambio, no hacemos locura, eso debería darnos el suficiente margen de superávit comercial para que nuestra economía no se desestructure de manera dramática. El tercer elemento, también relevante para ustedes, es el turismo. Es decir, en el mundo el turismo era la industria de más rápido crecimiento. El turismo ha estado creciendo del 2000 al 2020 en el mundo aproximadamente a 4 veces el producto. O sea, una actividad que volaba. Para poner un ejemplo, los chinos salían 4 millones en el 2000, salían 160 millones de chinos en el 2019. También así contagiaron, ¿no? Pero bueno, el punto que quiero hacer es, el turismo para muchas economías es decisivo. Piensen ustedes, el sur de Europa, España recibe aproximadamente el 120% de su población como turismo, números similares ustedes tienen para Francia, Italia, Grecia, Portugal. Esos sectores van a sufrir un impacto devastador porque el turismo va a caer a niveles increíbles y lógicamente esas economías están muy, muy golpeadas. Es el pedido desesperado de auxilio de España e Italia a los otros miembros de la Comunidad Económica Europea no es por la crisis de la enfermedad, sino es por después de la enfermedad. Cómo salir de la situación en la que van a quedar con sus industrias turísticas tan vitales en empleo y en ganancia de recursos, tan severamente afectadas. Piensen en otra figura, en las islas del Caribe, los países de Centroamérica, piensen en Orlando, en Florida. Orlando es hoy un cementerio. Si la zona más próspera de los Estados Unidos, hoy es un cementerio. Entonces, el impacto sobre el turismo va a ser muy severo. En el caso de Argentina, por defectos nuestros, por nuestros errores, el turismo que recibíamos era 6% de nuestra población. Es una cifra muy, muy pequeña, 6-7% a lo más. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto eso agregadamente, que el turismo no nos impacta. No es verdad en algunas localizaciones, por ejemplo, yo pienso que en Calafate, en Tierra del Fuego, Puerto Madryn, en Catarata del Iguazú, en Salta, Bariloche, en San Martín de los Andes, el impacto de la ausencia del turismo extranjero va a causar un efecto muy, muy, muy significativo, muy deleterio, porque aunque el agregado sea pequeño, como en el agregado es pequeño el problema de los minerales o de la energía, no lo es en términos de alguna de nuestras provincias o de alguno de nuestros destinos.
El cuarto punto que está muy estudiado en la etiología del coronavirus, en la cuestión económica, es el problema de las transferencias. Como ustedes saben, hay muchos países del mundo que dependen de las transferencias de sus nacionales que han emigrado a otros países de donde envían recursos. Las transferencias son en muchos países magnitudes enormes del producto, por ejemplo, muy significativa en Filipinas, en Pakistán, en Centroamérica. Hay países de Centroamérica que 20% del ingreso nacional dependen de las transferencias, es decir, en Salvador, en Honduras, en Dominicana, en Cuba. Los ingresos que vienen de transferencias son a veces 20% del producto. Es un golpe formidable, descomunal sobre la economía de esos países. Ahora bien, en el caso de Argentina, nosotros remesas no recibíamos prácticamente, y lo que teníamos, si quieren, era alguna remesa emisiva digamos, de migrantes de nuestros países vecinos que venían a trabajar y enviaban recursos a sus países. Eso seguramente no lo van a poder hacer porque en el estado de empobrecimiento que está nuestra economía y con un tipo de cambio muy elevado, eso va a volverse irrelevante. O sea, vamos a estar muy empobrecidos nosotros y por supuesto nuestros vecinos y el mundo en su conjunto. El quinto efecto, y con esto voy a culminar la sección segunda de mi exposición, tiene que ver con el problema del acceso al mercado de capitales. Es decir, muchos países latinoamericanos financiaban sus inversiones, sus exportaciones, sus actividades financieras ingresando al mercado de capitales. Eso ha sido dañado. En el caso, y ha tenido un impacto, yo diría, equivalente a la remesa. En el caso de Argentina, eso no ha tenido impacto también por nuestro defecto. Nosotros no teníamos acceso al mercado de capitales y me parece que con las decisiones que toma el gobierno vamos a tener menos acceso, por lo cual ese tema no es que no sea valioso tenerlo, pero nosotros estábamos muy, muy afectados. Probablemente este es un tema muy importante para Vaca Muerta, pero yo diría este precio del petróleo es un tema que queda, digamos, si los costos no dan, el problema es financiarlo y lo de menos, no dan los costos, no se puede hacer. Este es el resumen del impacto de las cuestiones económicas. Creo que esos 5 puntos reflejan bien problemas que van a enfrentar los países, como los 3 puntos iniciales del diagnóstico del genoma económico del coronavirus dan una idea de cuál es la economía del problema. Vamos ahora a la tercera parte, que es las políticas que se han seguido. ¿Cuáles son las políticas que se han seguido? Bueno, está claro que en materia sanitaria ha habido un enorme énfasis en los países exitosos en el testeo, en poder localizar a la gente, en controlar bien las fronteras, en tener, digamos, los mecanismos de identificación de la enfermedad lo más rápido posible para evitar la transmisión y el agravamiento de la pandemia. Otros países con menos medios han usado la tecnología de Hipólito Yrigoyen y el Pepe Valle de Uruguay y Argentina con la fiebre española. ¿Cuál fue esa tecnología? Bueno, bastante simple, para que todos ustedes sepan. En la fiebre española nosotros la sufrimos mucho menos, nosotros y Uruguay, que la que lo sufrieron el resto de los países del mundo. Fue una catástrofe a nivel mundial que nosotros sufrimos muy poco. ¿Qué hacía Hipólito Yrigoyen o don Pepe Valle o José Valle y Ordóñez en Uruguay? Básicamente, cuando la gente llegaba, la esperaban en el hotel de los inmigrantes, la ponían ahí en cuarentena, 20 días, si usted no tenía fiebre, lo dejaban entrar e ir a trabajar, usted tenía fiebre, se iba al lazareto y se quedaba ahí unos meses a ver si sobrevivía o si se curaba, y ahí podía entrar. De esa forma se logró, ese era el mecanismo de ingreso a la Argentina. Prácticamente Paraguay y Brasil no se podía ingresar, era muy difícil el ingreso de Chile en aquella época. En el único lugar que sufrimos gravemente y donde tuvimos muchas muertes
de la fiebre española fue en Salta y Jujuy porque no cerramos la frontera norte. O sea, digo esto, el mecanismo de Irigoyen es el que estamos usando ahora. Cuarentena full, o sea, a los migrantes, es como si a todos los que hubieran venido del exterior lo hubiéramos sometido a cuarentena, no hubiéramos tenido contagio. Eso es muy simple. No, digamos, a pesar que se sabía que el problema iba a estar en Ezeiza, no se tuvo allí los controles. Bueno, fue un error de gestión del gobierno muy severo, pero después, si en las preguntas alguien está interesado, lo sustancio, porque hubo un ejercicio que hizo el Ministerio de Defensa el año pasado y el Ministerio de Salud para ver nuestras vulnerabilidades estratégicas, si había una pandemia, y ahí surgía claro que estaba Ezeiza, y que había que tomar medidas de Ezeiza. Ustedes saben que ahí hubo un error terrible, por ese diagnóstico que esperaban el coronavirus para luego, para después, no estaban las prioridades, cuando se les vino encima era tarde y ahí tuvieron que adoptar este sistema de Irigoyen, pero que es muy costoso en materia económica, o sea, va a tener un costo económico devastador por no haber organizado lo que había que organizar correctamente. Ahora bien, en materia económica, ¿qué han hecho los países del mundo? Básicamente han hecho una cosa muy simple. La clave para la salida después de la pandemia es que el sistema empresario que paga impuestos, las empresas que pagan impuestos, los autónomos que pagan impuestos, es decir, la gente que vive de ganar el pan con el sudor de la frente, salgan vivos de este episodio. Vivos no solo de la salud, sino vivos económicamente. Entonces, la ayuda en el resto del mundo, en parte se ha ido corrigiendo en Argentina, ha sido básicamente de dos tipos. Uno, financiar una ayuda para pagar parte de lo que eran los salarios antes, no salarios, pues salarios si no se producen no se puede pagar, parte de lo que eran los ingresos de los que estaban empleados y financiamiento de la empresa para que no se les caiga la cadena de proveedores y baja de impuestos para que se sostengan de manera que en 2 o 3 meses se supere la pandemia y estas empresas vuelvan a trabajar y sobre todo nuestro empresariado, como en otros países del mundo donde hay iniciativa privada, lo que hace básicamente es producir impuestos, o sea, impuestos de los que vive el resto, y acá hay 20 millones que viven de los 8 o 9 que trabajan, así que mantener con vida esos 8 o 9 es vital, porque si no los otros colapsan, o sea, no es que colapsan solo los 8 o 9 millones que producen recursos, que producen además los recursos propios, empleo, inversión, innovación, producen impuestos. Y esta es la cuestión crucial que se ha hecho en otros países. Para dar lugar un poco a la extravagancia que tenemos en nuestro debate político, en el único lugar donde se piensa en subir impuestos es acá. O sea, en todos los lugares se están bajando impuestos, acá la idea es cómo pensamos subir impuestos, una cosa demencial, pero que da una idea del problema, yo diría, institucional, político y cultural que tenemos. O sea, que nuestra representación no esté en los sectores de la producción, los que generan riqueza, los que generan valor, y estén en los parlamentos, en los congresos, dominados por gente que ve cómo saquea al sector privado, da una idea de la enorme dificultad que tenemos en este momento y la que vamos a tener para recuperarnos, porque ahí va a tener que un cambio cultural dramático, si no, no va a funcionar, y todos los días yo lo que veo, hoy leía que la doctora Fernández de Kirchner, expresidenta, actual vicepresidenta y presidente del Senado, ahora está pensando en derogar el ajuste por inflación, o sea, tratar de cobrar impuestos sobre ganancias ficticias, una cosa delirante, pero digo, esto da una idea del problema que enfrentamos, es decir, siempre la solución del saqueo como estructura conceptual. Y yo digo, hay algo en nuestra sociedad que nos lleva a que estas cosas se puedan decir con impunidad, eso es lo que es realmente. En el país no se hizo eso, lo que se ha hecho hasta ahora es, se ha comenzado a hacer una política
de aflojarle o ayudar a las empresas, pero básicamente lo que se ha hecho, el mecanismo central ha sido comenzar a imprimir dinero desaforadamente. Ese ha sido el mecanismo básicamente para lidiar con los desfasajes fiscales y con los préstamos a las empresas, sin comprender muy bien la naturaleza de los problemas que tenemos. Por ejemplo, muchos funcionarios del gobierno dicen que los bancos vivían de las LELIQ, cual es cierto, pero ¿qué eran las LELIQ? Eran deuda pública colocada en los bancos. Las LELIQ no nacen de un repollo. Las LELIQ surgieron de darle plata al tesoro y para impedir el impacto inflacionario se la esterilizaba con la letra de liquidez. Entonces, es decir, usted no le puede echar la culpa a los demás de lo que es su culpa, que es los déficits, que la única manera que se financiaban era con la LELIQ. El problema económico entonces es agudo, este esquema no es sostenible, yo diría a mayo, si pueden pagar abril con esto, va a generar unas presiones inflacionarias enormes, pero mayo ya no lo van a poder hacer, entonces ahí va a haber que pensar en el concepto de la hibernación, o sea, ya Schiaretti en Córdoba lo ha estado diciendo, a mí me parece que va a ser inevitable que el Estado se adecúe a lo que recauda, y como está recaudando 40 o 50% menos, va a tener que hacer un corte muy dramático, probablemente en sus gastos más básicos. El salario paga el Estado Nacional, Provincial y Municipal alrededor de 53.000 millones de dólares, paga alrededor de, digamos, de 50.000 millones en pasividades, va a tener que buscar ahí algún mecanismo que le genere algo así como 10, 12.000 millones de dólares, que es lo que va a necesitar durante los 2 o 3 meses que dure la pandemia para enfrentar la crisis. Si no, lo que vamos es a una inflación muy, muy significativa, y después básicamente, estamos en una situación parecida al 75. En el 75, recuerden ustedes, déjenme contar un poquito de la inflación, porque eso es importante. Entre 1890 y 1945, eso lo toqué en una de las conferencias que di en Neuquén en los últimos años, la inflación nuestra entre 1890 y 1945, después de la caja de conversión de Pellegrini, fue menor que los Estados Unidos y crecimos más rápido. De 1890 y 1945. De 1945 a 1974 cambiamos las reglas. Bueno, se creó la idea que la inflación no era tan mala, que era una forma de financiar el fisco, y llegamos a tener durante esos 30 años una inflación promedio de 30%, 1945, 1970. Esa inflación básicamente cubría los enormes déficits fiscales que teníamos. Hacia el año 74, ustedes son todos más jóvenes que yo, pero se produce una caída muy drástica del precio de nuestras commodities, y en el año 75 la crisis financiera obliga a una brutal devaluación, y esa devaluación nos lleva a una inflación de 3 dígitos. Y a partir de ahí, del 75 al 88, tuvimos 3 dígitos de inflación, de los cuales, para que lo recuerden, el primero no era la unidad. Los que peinan canas como yo, se recordarán de 1975 a 1988, inflaciones enormes de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Prácticamente nuestra vida estaba dominada por la inflación. Ese proceso culmina en 2 hiperinflaciones. La primera, al final del gobierno de Raúl Alfonsín, donde la inflación en julio del 89 contra julio del 88 es 5.000%. Y una segunda hiperinflación cuando fracasan, los que se acuerdan de esa época, los primeros planes del presidente Bennett, los planes de Ungibor, fracasan, y la inflación marzo de 1990, marzo de 1989 llega al 21.000%. Es decir, con esto quiero decirle, uno no llega a tasas hiperinflacionarias fácil, tiene que hacer un esfuerzo que nosotros lo hicimos a lo largo de 13 años, o sea, de 1975 a 1988, 1989, se hizo un esfuerzo
de no enfrentar el problema. Bueno, hubo un intento, el Plan Austral, pero las circunstancias eran muy exigentes y no alcanzaba con un intento a medias. Para que todos ustedes recuerden también de ese periodo, la caída del ingreso per cápita en la década del 80 fue 25%. La caída de la inversión per cápita fue 70%. Lo que nosotros sabíamos era que mañana iba a ser peor. Esa era la conciencia que había hacia marzo de 1990. Eso es lo que dio lugar a las grandes reformas de la década del 90. No es que se reformó, eso no fue una cuestión ideológica, doctrinaria. Las reformas del 90 surgieron de la hiperinflación, de la megainflación, de la caída del ingreso per cápita, de la caída de la inversión per cápita, es decir, de una crisis extraordinaria. Yo diría, al ritmo que estamos emitiendo en este momento, sin llegar a mayo, estamos 85-90%, lo que uno sabe es que la inflación de este año va a ser mayor que la del año pasado, que fue 53%, este año va a ser mayor, y si no adoptamos, luego de la salida de la pandemia, un gran plan de consolidación fiscal, vamos a 3 dígitos el año que viene. O sea, la dinámica inflacionaria nos va a llevar a 3 dígitos, y bueno, ahí a medida, según cómo se responda, los problemas se agravan sistemáticamente. Este es el riesgo, y por eso estamos en víspera de que estas cosas tengan que ser enfrentadas. Al principio del problema del coronavirus, donde era muy claro que había que ayudar al sector privado, lo que se hizo fue dar subsidio a jubilaciones, planes sociales, que no era necesario, sino que era necesario sostener al sector privado. Bueno, ahora ya se lo está sosteniendo un poco tarde, pero se entendió la lógica del problema. Vamos al último punto, así tenemos tiempo para las preguntas, que yo estoy seguro que forman el corazón del problema. ¿Qué nos espera en la Argentina? Bueno, yo creo que inevitablemente después de la pandemia vamos a tener que fortalecer nuestras exportaciones, vamos a tener que ser un país competitivo, no vamos a tener espacio para financiar un Estado adiposo, paquidérmico, y vamos a tener que enfrentarlo, yo diría, como lo ha hecho Brasil, como lo hace Uruguay, como lo hace Chile, con un, digamos, Estado más chico, corregido ya sea por cantidades, que es lo ideal, o corregido por precio. Va a tener que costar menos el Estado, en dólares, respecto a la producción del sector privado, para que el sector privado pueda competir en el exterior y asegurar un nivel de exportaciones que nos permita mantener un mínimo nivel de importaciones para que nuestra economía pueda seguir funcionando. De no hacer esto, lo que vamos es a una crisis más seria, es decir, una crisis de actividad más profunda por inviabilidad externa. Esa corrección, yo reconozco que va a ser difícil en el mundo, en la región y en el país. El problema más serio que yo veo hacia adelante es el de gobernabilidad, o sea, cómo se gobierna una sociedad mucho más empobrecida por un fenómeno que nadie controla, pero que ocurrió y que produce una crisis de singular envergadura. Y ahí viene el último punto que yo quiero enfatizar, que es de dimensión institucional y política. Uno de los problemas más serios que yo veo en Argentina es la parálisis del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales, de los consejos deliberantes, la costumbre de gobernar por decreto. Ese problema de gobernar por decreto ha llegado al paroxismo en este momento, y si algo sabemos que para conservar las libertades y crear las condiciones de una sociedad libre, se requiere imprescindiblemente la división de poderes y el control. Estas emergencias dan lugar en general a fenómenos de grave descontrol, y eso en algunos países del mundo ha llevado a cerrar el Congreso. Yo espero que no transcurramos esa deriva autoritaria, pero es un tema de enorme importancia que sea resuelto rápidamente. Y el segundo tema es político. Ustedes lo saben muy bien, acá está subrepresentada, casi no representada en nuestra sociedad, los creadores de valor. No hay sociedad que funciona
si los sectores que crean valor, que generan riqueza, que pagan impuestos, que son el motor dinámico de la sociedad, no encuentran oídos receptivos en la sociedad y no ejercen el liderazgo. Si ese fenómeno no se verifica, probablemente lo que tengamos es esa actitud demencial de ver a quién le cobramos más impuestos o cómo vemos la crisis como una oportunidad para el pillaje y el saqueo. Eso no nos da salida, creo que no necesito explicarme en esta cuestión, pero quiero decir, el desafío para nuestra sociedad, para nosotros, y para usted y para mí, va a ser muy grande porque vamos a tener que fortalecer hacia el futuro una opción política que pueda hacerse cargo de esta tarea, porque el populismo no se puede hacer cargo. El populismo, por lógica, nace y se alimenta de la fantasía de que hay rentas disponibles. Por eso yo digo, con esto quiero cerrar, que el populismo en la Argentina tiene la fantasía que vamos a tener una soja de $750 o un petróleo a $120 que nos permita vivir de renta. Y ahí hacer toda esa actividad que hace el Estado de redistribuir. El Estado no genera riqueza, le saca a uno y le da a otro. Entonces, nosotros necesitamos revalorizar la creación de riqueza y eso es una tarea estratégica, política e institucional en la Argentina. Esa es mi convocatoria para finalizar y para crear la expectativa razonable. La pandemia va a pasar, la humanidad se va a sobreponer y cuando después de esta inmensa tormenta salga ese arco iris, espero que todos juntos nos organicemos para marchar cantando himnos de libertad bajo ese arcoíris que nos alumbre un destino mejor que el que hemos sufrido estos años, pero que sobre todo nos haga, por lo menos aprovechar de esta catástrofe, una salida a tantas patologías y tantos defectos que acumulamos en los últimos 40 años. Muchas gracias. Bueno, Pablo, estoy... Sí, Ricardo, bueno, muchas gracias. Abro el nombre de todos, sin dudar, por su brillante exposición, como siempre tan detallada en los objetivos y haciendo hincapié en los problemas a los solucionar. Le paso a leer dos preguntas que ya me han dejado. La primera de ellas se refiere a lo económico. Pregunta Daniel, ¿cómo podría el gobierno esterilizar la gran emisión de dinero que está realizando el gobierno una vez terminado el aislamiento? Es el día después de esa situación. Bueno, ahí tiene que hacer dos cosas. Tiene que hacer un plan de consolidación fiscal que haga que los déficits se reduzcan hacia el futuro, bajando gastos básicamente, y tendrá que colocar instrumentos de esterilización en el corto plazo que solo es viable si hay un plan de consolidación fiscal. Pero todo ese proceso va a ser muy costoso. Si usted trata de esterilizar estas inmensas emisiones, va a pagar tasas de interés muy altas. O sea, y usted necesita que no haya costos financieros muy altos para reanimar el proceso productivo. Por eso, después de esto, se viene un plan de consolidación fiscal o una mega inflación, alguna de las dos cosas. La mega inflación, en el 75, 76, durante toda la década del 80, nosotros emitíamos dinero al 200, 300% anual, así que esto ya, los que somos cierta edad, o como diría el jefe de gobierno de Buenos Aires, que nos quiere poner preso a los que tenemos más de 65 años, no nos quiere dejar salir, como si fuera una cárcel urbana. Yo diría, los que hemos vivido la década del 80 sabemos cómo era eso, eran unas tasas de inflación extravagantes y eso creaba un daño muy significativo. Bien. Una pregunta referida a la economía de la provincia, que tal vez muchos no lo sepan, y es una oportunidad para que usted lo cuente. Ha estudiado el tema de regalías e ingresos, el modelo noruego aplicado a Neuquén hace años. Acá me preguntan, ¿cómo ve usted el panorama de la provincia futuro, ya que las regalías recibidas por el petróleo van a caer profundamente, el turismo con muy baja o nula recaudación? ¿Qué análisis hace con respecto a una proyección de futuro, dado la matriz productiva local? Bueno, ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui a trabajar a Neuquén, allá en el año 95,
y presenté a pedido del gobierno neuquino un programa de reestructuración del Estado, básicamente porque habían entrado en una crisis fiscal muy profunda en el año 95. Yo ahí, si los más grandes o los que han leído de esa época se acordarán que impuse conceptualmente lo que se llamó el modelo noruego, que hacen los noruegos, sacan el petróleo, pero el petróleo está bajo la tierra, o sea, lo que sacan, con la idea esta de hacer una economía sustentable, ya lo tenían, entonces lo ahorran. ¿Qué consumen? Consumen las rentas del capital ese que acumulan, y mi sugerencia, me acuerdo al gobernador Zapag en esa época, fue: usted no se gaste los ingresos del petróleo, sino acumule la extracción de ese recurso, que para no generarle a la generación que viene una pérdida de capital, para no hacer insustentable el modelo, viva de las rentas. Por supuesto, todos ustedes saben que no fui escuchado, pero con la expectativa siempre de que iba a haber descubrimientos, que el precio del petróleo iba a subir y que ya vamos a ver, y va a ver cómo esto se arregla solo. La hora de la verdad ha venido ahora. La tragedia es que deberían haber llegado a esta crisis sin deudas, producto de haber estado sacando petróleo y gas del subsuelo, sin deudas, de manera de tener la capacidad de endeudamiento para amortiguar esto. Si caen los ingresos y no hay acceso a las deudas, lo que van a tener que hacer es bajar los gastos. Y bajar los gastos de una manera que no sé si la gobernabilidad política de Neuquén va a dar para eso. O sea, para hacer el recorte de gastos drásticos que no tener ingresos tiene. O sea, en la vida personal ustedes, si los ingresos se le caen a la mitad, ¿qué tienen que hacer? Bajar los gastos a la mitad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bajar los gastos a la mitad. Eso lo van a tener que hacer. Hay gente que tiene la expectativa que el resto del país lo va a ayudar. Yo no veo, el país va a estar muy golpeado para ayudar a nadie, va a estar quebrado el fisco neuquino, la municipalidad, el gobierno nacional. Acá no va a haber ayuda, nos vamos a tener que acomodar a la realidad. No va a ser tampoco tan extenso, porque finalmente el petróleo va a volver, no va a volver a los precios extravagantes que se hicieron. ¿Se acuerdan cuando todo el país iba a vivir de vaca muerta? Todos se repartían boletos para vivir de vaca muerta, los neuquinos y el resto del país. Eso no va a volver. Ese petróleo de $120, $110, no. Probablemente volvamos a precios entre 40 y 45 dólares hacia fin del 2021, 2022. Van a quedar estos 2 años, van a ser muy duros, y va a ver que el sector productivo neuquino tendrá que ver si puede hacer funcionar vaca muerta a 40, 45 dólares. Yo creo que ahí, bajando los costos, aumentando la productividad, con mucha energía en la baja de costos, me parece que los números ahí deben de estar dando, no para una fiesta, pero para sobrevivir. Pues puede que llegue a 50 dólares, pero digo, ese me parece que va a ocurrir en 2 años. Ahora hay que vivir estos 2 años. Y la única manera de vivir estos 2 años es acomodarse. Y acomodarse a la adversidad. Yo veo una corrección muy dura ahí. Eso es lo que veo bajo este gobierno o bajo cualquier gobierno, ¿no? Es decir, les ha ocurrido una catástrofe en el turismo y en la energía. Y se adaptarán a la catástrofe como nos vamos a adaptar todos. Muy bien, Ricardo. 2 preguntas que coinciden, diferentes, la amplían de diferente forma, pero básicamente haciendo un análisis estadístico de las muertes que hay en el mundo en torno al HIV, en tanto a la gripe común y demás, si no se ve una exagerada sobrereacción sobre las libertades de algunos gobiernos que parecía no justificarse de fondo, como si detrás hubiera otra cosa. Básicamente yo estoy de acuerdo. La tasa de mortalidad es muy baja y no se justifica lo que ha ocurrido. La tasa de mortalidad bien medida está en el 1 por 10.000, entre el 1 por 10.000, el 4 por 10.000, en ese entorno, aún en un experimento extremo,
como fue el Diamond Princess, el barco ese que lleno de ancianos quedó frenado frente a Japón. De los 3.700 pasajeros murieron 13. O sea, esto no es la población representativa. Ustedes saben que la mortalidad es casi nula hasta los 50 años, es aproximadamente 1%, 1,5% entre 50 y 60, 3,5, 4 entre 60 y 70, algo como 8 entre 70 y 80, y ahí arriba pasa 15 y arriba 90 puede llegar a 3. En el Diamond Princess, con una tripulación muy envejecida, es decir, pasajeros muy envejecidos, el número dio alrededor de 3 por 1000, o sea, digamos, 1 por 1000 en Argentina sería 45.000 muertos. Es un número impresionante, pero es un número, digamos, menor al de las fiebres anuales de gripe y demás, enfermedades pulmonares. El número en general está en la mitad de eso. Es verdad que el mundo entró en pánico y bueno, si entra en pánico no soporta ni siquiera esas muertes y tomó medidas exageradas a mi criterio, pero fue lo que se hizo. Muy bien. Es decir, yo le tengo mucho respeto a los suecos. Yo digo, si los suecos no fueron por ese camino, no fueron los de Corea, los de Japón, los de Singapur, los de Taiwán, me parece que ese era un camino, pero bueno, el mundo ya optó por eso y digamos, ya el desastre económico se hizo. Muy bien. Bien, voy a pasar son 3 preguntas que están muy relacionadas. Preguntan si es factible un acuerdo político y social económico para enfrentar lo que viene. Y otra pregunta que va en el contenido sobre esta, que tiene que ver con si ve al gobierno nacional, si tiene espaldas para achicar la estructura política, sabiendo todo el tema de planes sociales o la gran chequera que suele ser el Estado. Es decir, si ve liderazgo para tomar medidas de este tipo y capacidad de acuerdos entre los actores políticos, sería la pregunta. Bueno, no lo han buscado eso, el gobierno nacional no ha buscado eso. Yo pienso que esto es como una guerra. Va a haber solidaridad si se busca. Ahora, yo he sugerido algo más elemental todavía. Yo sugerí hace una semana y media atrás, el fin de semana el anterior, en el programa de Roberto García, que se nombraran 3 comités. Un comité encargado de la epidemiología, que está asesorando al presidente, un comité de seguridad y defensa para movilizar todos los recursos, dada la gravedad y las complicaciones que esto tiene, y un comité económico que tuviera 2 tareas, financiar la guerra y la posguerra. Y el segundo tema, cómo organizar la posguerra. Esta sugerencia yo la había hecho llegar antes al gobierno. La verdad que no recibí una respuesta. Sí debo reconocer que la recibí del Ministerio de Defensa. Ellos me han preguntado qué opino y qué instrumentos habría que usar. No digo que me hagan caso, pero ahí ha habido, y hay un plan al menos de despliegue de las fuerzas, hay un plan de auxilio a las poblaciones más vulnerables, de preparar una sanidad casi de guerra en la emergencia. Yo diría, una zona muy vulnerable como el oeste de Gran Buenos Aires, Campo de Mayo está convertido casi en un inmenso hospital. Ahí se ha hecho algo de lo que yo sugería, en el campo económico no, y creo que es un inmenso error. Ahora, una cosa, primero entender el problema, lo que hay que hacer, es el primer paso. Y después, cuando usted lo entiende, digamos, tener excusas es una tontería en la vida argentina. Yo, antes del coronavirus, cuando uno le preguntaba por qué no hacen cosas más grandes, por ejemplo, el programa del ministro Guzmán dice que los próximos 30 años vamos a crecer al 1,5%.
En el trabajo que le pidió al fondo, le dice, si no hacemos nada, ¿cuánto crecemos? Al 1,5%. Al 1,5% no se arregla ninguno de los problemas de la Argentina. Sin embargo, ese es el programa que el otro día presentó, rodeado, a mi sorpresa, acompañado por líderes de la oposición, planteando un programa, bueno, con la excusa del endeudamiento, que la Argentina no crece por 30 años, crece al 0,5% por año por habitante. Yo creo que eso es un disparate, pero todo está mal pensado. Ahora, ¿cuál es el punto central acá? Si hay un buen análisis económico de los problemas, lo que hay que cortar ya se sabe. Y hay que cortarlo con la firmeza del caso. Digo, imagínense que usted tuviera un problema de apendicitis y entrara al quirófano y le dijera al cirujano, eso sí, ni una gota de sangre. No, pero eso está absurdo. Una vez que usted entra al quirófano, se entrega. Si usted no se entrega, no entiende el problema. Acá va a haber que tomar medidas muy drásticas y no va a haber remedio, o dejar que las tome la realidad, que es el otro mecanismo, porque no es que usted puede postergar. ¿Cómo las toma la realidad? ¿Cómo las tomó en el 75, en los 15 años que siguieron? Nos destrozó el país, nos destrozó. Ahora, la inflación hizo su trabajo, claro, nos bajó el nivel de vida de una manera catastrófica. La gente se pregunta, ¿por qué en el año 70 había tan pocos pobres? Pues porque no hacíamos esta locura. El país no tenía estos niveles de gasto, no tenía estos niveles de inflación, no tenía esa vulnerabilidad externa, no carecía de reserva y no era perfecto, pero no hizo la locura que hizo entre el 73 y 74, que derivaron en la crisis del 75 y en ese descalabro que nos tocó 15 años atrevernos. En los años 90 se reformó. ¿Usted se acuerda? Mucha de la gente más grande se acuerda que había gente que decía que no se podía privatizar. Se privatizó todo y se pudo. Y acá se va a tener que enfrentar esto y se hará. O si no se hace, que los agarre confesados. Al que cree y el que no cree está más jorobado. Muy bien, Ricardo, ahí le paso la palabra, no sé si me escuchan, a nuestro analista económico Pablo Guido, que quiere hacer una pregunta a viva voz. Pablo, te habilité, no sé si se escucha. A ver. Parece que lo perdimos a Pablo. Bueno, ahí le había habilitado yo el micrófono. Mientras tanto tengo una pregunta. Espero que la tengo ubicada por aquí, un segundito. Hace ya más de un mes que estamos en un corralito bancario. ¿Cuál es la expectativa al salir de eso, o la intención es no salir de este esquema? Bueno, eso fue un error catastrófico. Escúcheme, lo que pasó el 3 de abril, donde expusimos a todas las personas de mayor edad a estar en las colas, en la calle, a ver si se contagiaban, fue casi un genocidio. Eso fue una locura. ¿Cuál fue la locura que no se entendió? Bueno, la Argentina necesita, los bancos son un servicio de primera necesidad. Yo creo que deberían atender en épocas normales hasta los sábados. Los sábados como se atiende en otros países. Más importante aún, debido a que nuestra población es 50% de informal. Entonces van a los bancos como en el desierto se va al oasis, a buscar liquidez. Si usted cierra esa fuente de liquidez, ya lo habíamos hecho la prueba en el corralito, si usted cierra esa fuente de liquidez, usted produce una catástrofe. Por eso gente de 80, 90 años se desmayaba en las colas, pero te iba a buscar la liquidez que lo permitiera sobrevivir. Entonces yo creo que los bancos no debieron ser cerrados, no debieron ser en ningún momento, más yo creo que deberían haber mantenido los horarios de emergencia, yo diría atendiendo alrededor de 10 horas, de manera de poder evitar el amontonamiento, que eso sí hay que evitarlo. O sea, si usted genera, digamos, desde las 9 de la mañana hasta, digamos, las 6 de la tarde, atención, usted puede evitar que haya colas sistemáticas, probablemente tenga que asignar por un tiempo números,
pero puede habilitar todas las operaciones y yo creo que eso es lo que hay que habilitar. Es verdad que si la gente puede ir al banco, no digamos los dólares, retira los pesos, que es lo que ha estado haciendo estos días, aún con las limitaciones, bueno, esos pesos excesivos van a presionar sobre el tipo de cambio, eso es inevitable. Pero yo diría, los bancos abiertos es casi un insumo estratégico, como la Fuerza de Seguridad y la Fuerza Armada recorriendo, es imprescindible. O es como los hospitales abiertos, como los supermercados abiertos, es imprescindible. Yo lo que creo que tiene que haber más horas, tenemos que atender los sábados, tenemos que aliviar el problema de que se congestionen colas. En general, al menos mi experiencia en la capital federal, es que colas hay muy pocas en los bancos de orden de gestión privada, las colas se dan básicamente en los bancos estatales que, bueno, tienen, digamos, a veces tecnología más atrasada y se producen grandes congestionamientos o por el problema de los pagos de los planes sociales, las jubilaciones, se les producen grandes congestionamientos. Pero alargando las horas, me parece que se corre menos riesgo. La verdad es que los depósitos en dólares, los dólares están, o sea, los dólares están encajados, esos dólares están. Digamos, no me parece una hipótesis plausible que el gobierno los va a robar, así que yo parto de la base que eso ya es un exceso que no debería, no me parece razonable que se cometa. Acá, muy bien, le paso la pregunta que nos quería hacer el doctor Guido. Le pregunta, dado que el gasto público de Neuquén está conformado en un 50% por el gasto en personal, el 10% en obra pública y el 15% en jubilaciones, y que las dos principales actividades privadas muy complicadas, ¿cómo se debería enfocar la reforma? Bueno, yo supongo que lo mejor sería hacer una reforma de adecuar el Estado neuquino a las verdaderas necesidades. Me parece que cuando uno lo compara con otras provincias está sobredimensionado, pero en todo caso, si no se puede adecuar por cantidad, se adecuará por precios, se adecuará a los recursos que puedan recaudar. Muy bien. Tengo una pregunta de tipo sobre usted, en lo personal. Digo, Sí. para que quede claro, a mí no me gusta el ajuste por precio, me gusta mucho más el ajuste por cantidad, de diseñar el Estado que realmente se necesita y que no genere agobio sobre el sector privado. Pero, llegada la emergencia, uno va por un lado o por el otro. Lo que no puede hacer es pretender gastar los recursos que no tiene. Bien. Una pregunta sobre el sistema político acá futuro. Consultan qué factibilidad ve de que se arme un partido de centro-derecha para las próximas elecciones y si usted participaría de ese armado, o sea, sobre su rol en la política actual y aquí a futuro. Yo lo que he estado diciendo es que probablemente en el 2021 haya que hacer, los partidos de orientación más liberal tengan que hacer una coalición con los grupos afines lo más amplia posible para defender sus ideas y competir, lo más amplia posible la coalición, y en el 23 tienen que integrar el Frente No Populista, es decir, tienen que estar dispuestos a ir, yo lo que le he dicho a todos mis amigos, y se los digo ahora a ustedes con toda claridad, el Frente del 23, la elección decisiva para el futuro de nuestra patria, tiene que ser con los liberales, no de los liberales. Los liberales tienen que ser una parte de ese frente y tienen que estar dispuestos a integrar esa coalición, a hacer las concesiones necesarias para integrar a la coalición. El programa no va a ser liberal, probablemente va a tener un gran insumo de nuestra parte, porque las ideas de la reforma están acá, pero es vital que en el 23 derrotemos a la coalición populista porque el país va a estar desahuciado. Ahí es donde se necesita que hagamos una reconstrucción muy fuerte, y yo creo que otro periodo en manos del populismo nos dejaría sin retorno. Por eso, mi compromiso es muy profundo con eso. Si se acuerda con este corazón de análisis político, competimos en el 21, convergemos a un frente en el 23, sin vacilaciones, sin sectarismo y sin petulancia, sin ninguna arrogancia, a construir el frente más grande, me verán dispuesto a hacer el esfuerzo
como un hombre experimentado en estas lides, y si es necesario, estoy dispuesto y lo voy a estar como lo he estado todas las veces en mi vida, en la primera línea de batalla. Ahora, no lo voy a estar para una cosa sectaria, testimonial, donde nos deleitemos diciendo qué nos gustaría en un cenáculo filosófico. Acá se trata de transformar la Argentina, y lo que lleva mi más profundo compromiso, en lo que espero gastar los últimos hálitos de mi vida, es en, a ver si se los puedo decir con lo que me conmueve. Yo no quisiera morirme sin haber dado vuelta a esto, sin la sensación que lo único que ha quedado es decadencia, frustración, degradación y corrupción. Me gustaría comprometer los últimos esfuerzos de mi vida en dar vuelta a esto. Ahora, eso no lo vamos a dar vuelta con actitudes testimoniales, o con actitudes sectarias, o con actitudes arrogantes. Lo vamos a hacer consciente. En el 21 vamos a medir si somos relevantes, si sacamos una fracción muy grande, seguramente vamos por potencia intelectual, por idea, vamos a conducir la gran coalición no populista. Y si no, acompañaremos. Eso es lo que me parece a mí que es la obligación. En ningún caso me van a ver anotado en una variante testimonial, o si ustedes, que yo entiendo que hay gente que se pone muy molesta con los que van a tener que ser sus compañeros de ruta. Bueno, preparen el estómago para tragarse todos los sapos y ranas que hay en el mundo, porque vamos a necesitar ganar esa elección. Y yo parto de la base que la boca se va a abrir para tragarse el sapo del tamaño que sea, con tal de derrotar de una vez para siempre al populismo. Ricardo, daríamos un aplauso de mi parte, me parece un mensaje fantástico, además realista, con experiencia en el área, y lo importante para proyectar de acá a futuro, algo, desconocer los hechos, los nexos causales que nos han provocado la derrota permanente los años anteriores, como usted ha descrito, es fundamental conocer eso y saber esto que usted dijo. Vamos a tener que hacer concesiones y tragarnos sapos de todos los tamaños. Yo no sé si tengo varias preguntas, he tratado de hacer una amalgama de varias de ellas. Estamos excedidos ya en el tiempo. Eso le quería preguntar. Sí, yo diría que vaya cerrando con esta última pregunta. Yo sí, le diría básicamente, tengo aquí, no, son todas felicitaciones. Yo diría que podemos ya ir cerrando, porque lo que recibo en el chat son felicitaciones hacia sus palabras, aplausos. Me parece que como mensaje final es excelente, esperanzador, y sobre todo a las cosas. Y yo le quiero decir una cosa, Pablo, y se las digo a todos ustedes. Primero, mi alegría de poder estar, a pesar de no poder visitarlo físicamente. Y segundo, que esto que yo digo no es imposible. Si actuamos con lucidez, con inteligencia, con tenacidad, con patriotismo, yo lo veo factible. Ahora, es decisivo que tengamos esa madurez y esa sabiduría de no enojarnos, de no pelearnos, de no crear conflictos innecesarios. Tenemos una tarea enorme para hacer. La tarea es posible porque la humanidad va a prevalecer contra el virus. Esa batalla se va a ganar y vamos a tener espacio para salir. Ahora, eso va a requerir de nuestra parte no reiterar los errores, no reiterar lo que nos llevó a tantos años de decadencia. Elija usted, ¿quiere 75 años de decadencia? ¿Quiere 45? Ahí siempre hay interpretaciones. Hemos vivido una gran decadencia, un gran deterioro. Eso es lo que hay que dar vuelta. Eso es lo que consume, yo diría, todas las energías de mi vida. Y aunque ustedes me vean grande, les puedo asegurar que tengo una energía desbordante para hacer lo que hay que hacer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gigantes. En nombre de todos, ahora un abrazo a la distancia y espero que el año
próximo sea acá en forma personal. Y Así lo haremos. hasta la próxima, Así lo Ricardo. haremos. Esperando que me entiendan y me hagan caso y demos vuelta a esta historia tan triste. Muchas gracias. Ahí estaremos. Abrazo grande. Saludos, gracias a todos por haber participado en este primer Zoom con el doctor López Murphy y seguramente vendrán otros. Gracias a todos por haber venido. Gracias, Pablo. Carito, gracias por estar. Veo caras, un montón de caras amigas, así que ahí pueden hablar ya. Gracias, Pablo, muy buena disertación. Gracias, Dardo. Juan, Pablito. Siempre comprometido. Gracias. Al equipo, saludos a mis compañeros acá que están ahí, Juanma, Daniel, Lucho. Veo a viejos compañeros como Belén que anda ahí, a varios más. Sí, pero este Damián. Dami. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Gracias por organizar la actividad. Que no se me escape ninguno para saludar, en serio, muy agradecido a todos. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Pablito. Chao. Chao, Pablo, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Pablo. Sector porque somos mexicanos. Somos 3 en total. Veo caras que conocí por mensajes, no los conocía en persona, me pasaron a hacer. Muchas gracias a todos.